Desde hace 10 años en Luras, Italia, está abierto al público el Museo Galluras, un lugar etnográfico que cuenta la vida agropastoral y las tradiciones de la tierra del norte de Cerdeña. A los turistas les encanta revivir un pedacito de vida cotidiana de inicios del siglo pasado, pero sobre todo se sienten atraídos con la historia de la acabadora, también conocida como el Ángel de la Muerte. El museo se ha hecho famoso, entre otras cosas, por tener el mazzulo de la acabadora, una pieza tan llena de historia y misterio. Se cree que las primeras actuaciones de estas sacerdotisas de la muerte datan aproximadamente de hace unos 3.500 años. Con la llegada del cristianismo, esta labor chocaba frontalmente con el ideario de la Iglesia, según el cual Dios es el único con capacidad para dar o quitar la vida. Por ello, la acabadora actuaba sin dejar pistas, con la complicidad de la familia y envuelta en un pacto de silencio. No era una bruja ni una hechicera. Su trabajo era un último acto de amor casi necesario, en una época en la que no había medicinas para aliviar dolores. Por eso, pese a que su presencia era siempre sinónimo de muerte, la acabadora era considerada en la tradición popular como la última madre. Llegaba de noche, iba envuelta en un manto negro y llevaba un bastón característico a modo de mazo de madera. La acabadora era la mujer en las zonas rurales de Cerdeña que se encargaba de terminar con el sufrimiento de enfermos o ancianos enfrentados a largas agonías. No repartía oraciones, solo les administraba la muerte, una eutanasia socialmente aceptada y semi-clandestina. El pueblo de Luras, en la zona de Galluras, acoge desde hace unos 10 años un museo etnográfico que recrea las tradiciones del norte de Cerdeña. Su interior alberga el mazzolo, una de las armas con las que estas mujeres llevaban a cabo su cometido, mediante un golpe seco en el parietal o la nuca. También podían estrangular o asfixiar al moribundo usando sus manos o la ropa de la cama. Eso sí, tenían que trabajar a escondidas de Dios y de los hombres. Por eso, antes de comenzar su intervención, hacían salir a todos los familiares de la sala y guardaban las imágenes religiosas y crucifijos para obrar sin testigos. Esta práctica, que aún es considerada como un tabú, era relativamente común en las comunidades rurales. La acabadora no cobraba por sus servicios. Solía sobrevivir de la caridad vecinal o incluso, en algunas ocasiones, ejercía como matrona, lo que la convertía en un inquietante testigo del ciclo completo de la vida. Per Giacomo Pala, fundador del Museo de Lluras, lleva 30 años enamorado de la singularidad de este personaje. Sus investigaciones le llevaron a buscar, recoger y comparar información, entrevistando a ancianos del lugar y consultando diferentes documentos hasta encontrar, en el interior de las paredes de una antigua casa de una acabadora, el martillo que hoy se expone en el museo. Con el tiempo, los testimonios han ido saliendo a la luz hasta el punto de poder ubicar sus dos últimas participaciones, una de ellas en 1929 y otra en 1952, aunque muchos creen que es posible que continúe de manera marginal y muy clandestina, pues hace 15 años una mujer reveló en secreto de confesión que había actuado como acabadora de un hombre muy enfermo, cerca de la localidad de Bosa. Un personaje entre la realidad y la leyenda, entre el silencio y el misterio, a quien la misma comunidad le dio el poder y deber único de dar o quitar la vida. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.